Entonces estuvimos viendo, aquí decíamos la función de densidad, después de hablar varios tópicos, función de densidad, función de densidad conjunta X y Y. Y eso lo representamos por f de x. Normalmente, bueno, vamos a considerar en principio la condición que debe cumplir cualquier función a cumplir, porque nosotros podemos buscar una función, cumplir será la integral doble de la función de densidad conjunta de x y de y por el diferencial de x, diferencial de y, aplicado al rango, así puedo abreviar también, aplicado al rango del producto cartesiano es igual a 1. Hemos dicho si esta integral, que también se puede expresar como x varía de menos infinito hasta infinito, y de menos infinito. Eso es teoría, digamos, ¿no? Por diferencial de x, diferencial de y, es diferente de 1, entonces será necesario corregir. ¿Cómo corregimos? Multiplicando un escalar k, que es un número real, por la función de densidad conjunta de x y y por diferencial de x, diferencial de y, tendrá que ser igual a 1 cuando lo multiplicamos por el escalar, cualquier escalar, lo representamos como k. Sí, ¿no? Entonces ahí sí estamos seguros de que la integral tiene que ser igual a 1, aplicado a todo el rango que deseamos, de A a B, de C a D, etc. Entonces, eso es necesario. Por otro lado, hacemos un ejercicio. La función, también aquí se considera la función función acumulativa, vamos a decir acumulativa, F mayúscula, X y Y. ¿Se acuerdan ustedes cuando integraban al integrar f de x y por diferencial de x, diferencial de y?
encontraban una función primitiva, ¿no? F de X de Y más una constante, no depende. En simple, ¿se acuerdan? En una integral simple, f de x diferencial de x igual a f de x más las condiciones, una constante, ¿no? Una integral indefinida. Entonces aquí algo semejante, ¿no? Y cuando tenían esto, yo podía derivar la función f de x, han visto en estadística 1, diferencial de x, lo que me determinaba era la función f de x. Y aquí, semejante. Cuando tengo esto, digo, tengo la función acumulativa f de x y y. Antes de nada voy a indicar de que esto se entiende como la probabilidad, como siempre. X menor o igual que un valor particular y menor o igual que 1, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta, teóricamente, derivada segunda de la función f de x y con respecto a x parcialmente con respecto a y encontrábamos la función de densidad conjunta para el rango que queramos. ¿Listo? Esos conceptos ya sabemos. Muy bien. Entonces seguiremos. Lo que nos interesa a nosotros es la función de densidad conjunta. La función de densidad conjunta tiene su rango, tiene su función acumulativa, que tendría que una función acumulativa, vamos a anotar, con variable continua, acumulativa, f x y para los valores f x y, que se entiende como la probabilidad x menor o igual minúscula y menor o igual que y. ¿Y esto cómo se obtiene? Integral. La función, en este caso sería la función de densidad x y diferencial de x diferencial de y. Digamos que x sea a, este sea b, para que sea algo concreto, como decir, para x tenemos infinito hasta a, y y, para no cambiar de variable, no tendré que cambiar aquí, y hasta b, ¿no? Así tendría que proceder a determinar la función acumulativa. ¿Listo? Y otro concepto, función de densidad marginal. Función de densidad, marginal, lo vamos a representar como
F, si es de X, Fx, función de densidad marginal de X, o función de densidad marginal de Y, ¿no? Entonces, esto, si tengo la función de densidad conjunta, tengo la función de densidad conjunta X y Y, que está definido para un rango, o sea, la función va a existir para un determinados valores de X y de Y. ¿Listo? Entonces, si yo quiero la función de densidad marginal X, lo que tengo que hacer es integrar. Luego que he verificado que es igual a 1 y demás, yo integro la función de densidad conjunta X y Y, como en el caso de ¿se acuerdan? Sumábamos toda la fila para Y, función de densidad marginal Y, abajo función de densidad marginal X, sumábamos las columnas. Aquí es lo mismo. Para X mantenemos constante Y, ¿no? Y es mantenemos constante. Integramos la función de X, diferencial de X. Para la función de densidad marginal tiene que ser aplicado al rango de X, para el rango de X, ¿no? Y ya no tendría que hacer una tabla, ¿se acuerdan? La tabla que teníamos. Ahora hablo de la función de densidad marginal de X, ahora de Y, es función de densidad marginal de Y. Lo que varía es Y. Lo que se mantiene constante es X. No me interesa X, me interesa Y. O el diferencial de Y aplicado al rango de Y. Todo el rango de Y. Porque fíjense, son más simples, ¿no? Solo que hay que darse cuenta cuándo X va a ser constante, cuándo X va a ser, o Y va a ser constante. Vamos a hacer con un ejercicio todos los conceptos. Entonces yo tengo la función de densidad marginal X, la función de densidad marginal Y. Ahora yo quiero encontrar una función o la esperanza matemática, como la media de la variable marginal X, la media de la función de distribución marginal X o distribución Y. Yo quiero encontrar eso, ¿no? Entonces, para eso decimos esperanza matemática, esperanza matemática, esperanza matemática. Aquí vamos a diferenciar. ¿De quién? Esperanza matemática de la variable marginal X. También quiero la esperanza matemática de la variable marginal Y. De la esperanza matemática de X. ¿Cómo se define? Como estamos hablando de todo el rango, porque estos conceptos se los hace considerando todo el rango, entonces yo puedo considerar una media marginal de la variable X como la esperanza de X
que es igual a la integral de x. ¿Se acuerdan? En la discreta era por la probabilidad marginal de x. Aquí es por la función de densidad marginal de x por el diferencial de x aplicado al rango de x. Es más simple, ¿no? Hay que integrar directamente. Hola, René. Eso sería, ¿no? La media. O sea, interpretamos, o sea, el valor que voy a obtener, yo sobre x puede ser positivo, puede ser la marginal 0, puede ser menor que 0. O sea, ya no podemos decir que es una probabilidad, ¿no? Sino que x tiene unidades. Entonces va a estar en función de las unidades. O sea, yo puedo construir cualquier modelo matemático, pero cumplir con las condiciones para que sea una función de densidad para el rango que quiero, ¿no? Yo puedo encontrar modelos para lo que quiero. Entonces, decimos de que quiero de la esperanza matemática de la variable marginal, así como está escrito, esto viene a ser y una variable marginal cuando está solita. Entonces, decimos al encontrar la esperanza de y va a ser la media marginal, un parámetro, esperanza de x igual a la integral de y o la función, aquí me falta de x y por el diferencial de y aplicado al rango de y. Entonces también esta media marginal y mayor que 0 y puede ser 0, puede ser negativo. Bien, esa es la medida de centralización que podemos encontrar para la variable marginal x, la variable marginal y, la medida de centralización. Para una medida de dispersión, entonces hablamos de la varianza, varianza, tendríamos que decir varianza de la variable marginal x por un lado, por otro lado, varianza marginal de la variable y. Entonces, como trabaja con todo el rango, cada una de ellas, entonces nos referimos al parámetro sigma sub x de la variable marginal x al cuadrado, su definición matemática es la media de la dispersión de x con respecto a su media marginal al cuadrado. Entonces, al escribir esto así, siempre va a ser positivo, o bien cero si no hay variación, ¿no? Y el desarrollo de esto, lo que más se utiliza, diríamos,
desarrollando, ¿se acuerdan, no? El doble primero, que es el primero al cuadrado, 2 menos el doble primero, etc. Eso nos lleva a la esperanza de la variable marginal x cuadrado menos la media marginal de x. Pues con esto trabajamos. Esto, y hasta aquí, planteado como debo calcular. Tengo un valor, lo elevo al cuadrado, puedo reemplazar esto. Esperanza, la media de un x cuadrado sería x. Esperanza matemática de la variable aleatoria x cuadrado es igual a la integral del producto x cuadrado por su función de densidad marginal x por el diferencial de x aplicado al rango de x. A veces dice de menos infinito a más infinito. En algunos textos van a ver. También puedo poner de A a B para algo bien concreto. Luego, entonces ya tengo este valor, lo reemplazo aquí y tengo el valor del parámetro de la varianza marginal x. Para la varianza marginal y, como trabajo con el rango completo, entonces digo y es igual, es la media de la dispersión de y con respecto a su media marginal al cuadrado. Entonces aquí también se puede observar que esto es mayor o igual que 0. Y en su desarrollo puedo considerar esperanza de la marginal y cuadrado menos la media marginal al cuadrado. Como esto calculamos aquí, desarrollaríamos para la esperanza de y cuadrado. Esperanza de y cuadrado sería igual a la integral de y cuadrado por la función de densidad marginal de y por diferencial de y aplicado al rango de y. Algunas expresiones van a ver, porque esto, miren dónde está. De y está aquí. O sea, esto más lo están integrando aquí. Hay algunos que lo ponen como integral doble, porque recién están determinando la función de densidad marginal y. O sea, nosotros lo hemos hecho por partes para no confundirnos, pero también existe la posibilidad de que simultáneamente determine la función de densidad marginal, como aquí. Aquí se está determinando la función de densidad marginal y marginal x. Pero esto se puede incluirlo aquí, ya sería como una integral doble, ¿no? En lugar de esto, estaría entrando eso. Bien, ya está. Tenemos las medidas de dispersión de los datos de las variables marginales. Ahora, yo creo, a ver, condicional en distribución. Esto para los matemáticos se puede profundizar, ¿no? Yo veo la parte aplicativa. O sea, ¿dónde voy a poder utilizar? Estoy pensando eso. Haremos la media condicional. Está ahí. La media condicional se cimenta también en la
descripción de la probabilidad de un evento condicional. Sobre eso se trabaja en esta parte para desarrollar cuál va a ser la función, ¿no? En ese caso, yo tendría que decir función de densidad condicional X, aquí vamos a poner, como vemos, función de densidad condicional por un lado sería fx dado y, que sería x dado y. Al revés sería función de densidad y dado x y dado x, ¿no? Entonces la función de densidad condicional de x dado y, x es igual a la al cociente de la función de densidad conjunta x y dividido por la función de densidad marginal de y, ¿no? Por otro lado, la función de densidad condicional de y dado x y dado x es igual al cociente de la función de densidad conjunta x y dividido por la función de densidad marginal x de x. Eso sería clase. Y cuando consideramos la esperanza matemática, ¿eh? Semejante a todo lo que hicimos. Esperanza de una variable y una variable condicional. Tenemos dos posibilidades, ¿no? En este caso, que mi variable sea x dado y, y dado x. Esas son variables condicionales, ¿no? Entonces, queremos la media de la distribución de estas funciones de densidad condicional. Entonces, aquí me estoy olvidando. Esperanza. Sí. Esperanza de la variable x sujeta al valor de y. Esperanza de la variable de y sujeta al valor de x. Media, aplicados al rango, media viene a ser mu x dado y, que es la esperanza de la variable
X sujeta al valor de Y. En este caso tendría que ser la integral del producto X. Estamos buscando la media de la variable condicional X, que es para un valor dado de Y, por la función de densidad condicional y X por el diferencial de X aplicado al rango de X, ¿no? O sea, ya vamos encontrando por partes y esta función lo trasladamos aquí. La función resultante sería, ¿no? Entonces, aquí este va a ser mayor que 0, igual a 0, menor que 0, etc. Y la otra sería la media de la variable condicional Y dado X, que es la esperanza de Y sujeto a un valor de X. Lo encontramos integrando Y por su función de densidad Y dado X por el diferencial de Y aplicado al rango de Y. Así se. Yo creo que hasta ahí nomás podemos llevar, pero aquí arriba, ustedes recuerdan cuando dos variables discretas son independientes estadísticamente, decíamos cuando la probabilidad conjunta de X y Y es igual al producto de las probabilidades condicionales o marginales de X marginal de Y. Entonces, cuando se cumplía esto, aquí vamos a poner, para todo el rango del producto cartesiano, para toda la tabla era, ¿no? Toda la tabla. Cuando era para toda la tabla, entonces decíamos que X y Y son variables independientes. Es decir, que asumen valores que no dependen de X. En otros casos puede haber posibilidad de que los valores que va a asumir X están sujetos a los valores que asumen Y, que son. Entonces, en ese caso, para nosotros, por analogía, diríamos, vamos a borrar aquí, ¿cómo sería nuestra expresión? Tomando en cuenta las funciones de las medias marginales de X y de Y. A ver, ¿cómo sería? Siempre sobre la base, cuando tenemos la probabilidad condicional de un evento, entonces cuando dos eventos son independientes, decíamos probabilidad condicional de A, del evento A dado B, es igual a la probabilidad conjunta A interceptado a B o del producto dividido por la probabilidad de B. Para nuestro caso decíamos probabilidad X dado Y
X de valor de Y es igual a la probabilidad conjunta X y probabilidad marginal de Y. Ahora, nosotros diríamos, cuando dos variables, cuando dos variables, de dos en dos siempre es, cuando dos variables aleatorias, continuas, son independientes, cuando son independientes, entonces si hacemos una analogía, tendríamos, en este caso, se reproduce la probabilidad del evento A. Entonces nos quedamos con esta igualdad, donde la probabilidad conjunta AB del evento A, B es igual al producto de las probabilidades del evento A o la probabilidad del evento B. Y aquí esto viene a ser, tenemos probabilidad, es igual a la probabilidad marginal de X, pues nos quedamos con esta igualdad. Y decimos que la probabilidad conjunta de variables discretas, probabilidad conjunta X y Y es igual al producto de las probabilidades marginales de X y de Y. Entonces, aquí si es para toda la tabla, y decimos que los eventos son independientes entre sí. Aquí las variables discretas son independientes. Y para el caso de nuestras variables continuas sería f, x, y, x sujeto al valor de y es igual a la función de densidad conjunta x y dividido por la función marginal, densidad marginal de y. Si se reproduce la función de densidad marginal x, entonces nos quedamos con esta igualdad. Decimos la función de densidad conjunta de x y y es igual al producto de las funciones de densidad marginal de x o la función de densidad marginal de y. Entonces, por cualquier lado, ¿no? Si invertimos, tiene que cumplir también. Si invertimos la condicional, vamos a llegar a lo mismo, ¿ya? Porque estamos hablando que las dos variables son independientes entre sí. ¿Listo? Bien, eso puede surgir como una pregunta complemento de decir, verifique si x y y variables continuas son independientes. Entonces, trabajemos con esto. Si reproducimos la función de densidad conjunta multiplicando, entonces quiere decir que
Los dos miembros son iguales, por lo tanto, se cumple la condición de independencia entre las variables continuas. Lo mismo va a ocurrir con el coeficiente, bueno, antes sería la covarianza. En lugar de que sea, como decimos, discreta, va a ser continua. En lugar de ser sumatoria, va a ser integral. O sea, es todo semejante, digamos, ¿no? Eso lo tendríamos que ver en lugar de, no soy muy amigo de repetir fórmulas, sino de ver un ejercicio, pero ya partiendo, ¿no? De dónde viene la expresión matemática, es por analogía lo que se hace con la variable discreta, también aquí aparece. En lugar de sumatoria, es el signo de integración. Bien, entonces podemos, por ejemplo, plantearnos cualquier, o sea, aquí, como lo hacían en estadística 1, todas las funciones matemáticas, trigonométricas, potenciales, logarítmicas, neperianos, decimal, no sé, o mismo un polinomio, ustedes podían corregir y hacer que la función sea representativa para el rango que quieren, ¿no? Aquí lo mismo sería ya trabajando necesariamente a funciones de dos variables, ¿no? De dos variables. Vamos a tener múltiple cuando, a ver, recuerden, la muestra, cuando formamos el subconjunto de la muestra a partir de la función, utilizando solo quiero eh, decía, ay, ya me fue olvidar. A ver. Ah, sí. Entonces, yo puedo verificar cuándo dos variables son independientes y son variables discretas, y cuando dos variables continuas son independientes estadísticamente hablando. Entonces, cuando hablamos de la muestra, teóricamente decimos todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte del subconjunto. Sobre todo eso se da cuando la muestra es grande o cuando la muestra es una población pequeña, pero devolvemos los elementos a la población con restitución, con reemplazo. No se mantiene la población. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de ser la primera observación, de ser la segunda observación. Todos participan en la tercera, la cuarta, la quinta. Salvo, como vieron en estadística 1, en la hipergeométrica. Hay, por ejemplo, como es una población finita y se va extrayendo para formar la muestra, los elementos de la población van disminuyendo. Entonces, la probabilidad de formar parte de la muestra del subconjunto va variando. Y eso no, por eso es que ahí no se utiliza la binomial. La binomial se utiliza cuando la probabilidad del éxito es constante. Y es variable, ya no podemos utilizar la binomial, sino la hipergeométrica. Muy bien.
Entonces, en las muestras donde no cada extracción es independiente una de la otra. O sea, no porque me haya salido, si estoy con estaturas, un grandote, me salga otro grandote en la siguiente extracción. O sea, es al azar, es fortuito. No sabemos de qué estatura va a salir para formar el subconjunto y obtener la media representativa y es puntual de toda la población. ¿Listo? Entonces ahí es donde podemos observar que es multidimensional. O sea, aquí tengo X, Y. Y en la muestra digo X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Podemos encontrar la función de densidad máxima X1, X2, o sea, individualmente. Porque tengo muchas variables, ¿no? O sea, podemos, como diríamos, basarnos en lo que estamos haciendo para dos variables. Bien, entonces, con esto tenemos una idea por dónde va. No hemos visto cómo se generan las funciones de densidad, sobre todo continuas. Hay muchos problemas en el libro de estadística matemática. Ahí, por ejemplo, trabajan en lugar de X1, dicen Y1, Y2, Y3, Y4. Eso depende. Yo mayormente trabajo como X1, X2, X3, X4. Cuando es la variable, lo represento por una mayúscula. En otro texto lo puedes representar por una U mayúscula, por una B mayúscula. Los valores de U pueden ser Y1, Y2, Y3. O sea, hay formas, digamos, pero en el fondo la teoría tiene que ser la misma. Bien, entonces esto ya está sujeto a ejercicio. Están haciendo ayudantía en uno, no ha el ayudante dos clases que no ha venido. En estadística aplicada, el ayudante no ha venido dos veces a su clase. Ay, caray, me he olvidado de llamar al jefe de departamento. Ay, yo creo que tenía el hoy día. Ayer llamé, no estaba. ¿Qué dicen? ¿Están pasando? Hola, ¿no quieren hablar? No, Inge. Doc. Ah, eso está bien. No, fíjense, él no viene gratis. El ayudante está para ayudar, digamos, ¿no? Por decir, a ver, en su ejercicio ya tienen algunas integrales y cómo desarrollar algunas. Ustedes en lo que van haciendo y no pueden, ¿eh? Pedirle al ayudante, ¿no? Por favor, podemos realizar tal ejercicio o individualmente. Me he plantado aquí, no entiendo qué va a seguir. O sea, ellos ganan también, ganan, les pagan, no lo hacen gratis y bueno, ganan porque con eso pueden mantenerse también, pagar su pensión, su cuarto, así es, ¿no? Yo cuando a mí me lo han pagado mi estadía en la universidad, me gané una beca de un padre que era doctor en filosofía, porque me eximí en todas las materias el último año. No di examen final. Nos exigía mucho, como éramos escogidos para llegar a ese colegio. Uno venía de Santana de Yacuma, uno de San Borja, de Chiamas, de Cobija, de Tarija, de Las Minas, uno, dos, así venía. Yo venía de Villazón, de la frontera,
Entonces podríamos encontrar un conjunto de personas con diferentes niveles de formación. Unos muy cabezones y nos exigían mucho. ¿Eh? Si no estabas bien, en vacación te despachaban. Llenaban la libreta para que puedas continuar en cualquier. O sea, eran escogidos, y no eran muchos, eran 130 alumnos en todo el colegio. Y eran escogidos y lo dirigían inicialmente unos padres de Bélgica, eran 3 padres. La idea era formar fuertemente en ciencias exactas, mate, física, química, bien fuerte, ¿no? Exigir. Y entonces nos han enseñado a sentarnos, a estudiar. Teníamos estudio en la mañana antes de entrar a clases y en la tarde antes de entrar a la sede. Teníamos que estar haciendo las tareas. Y no había que tareas que ya están completadas, leer los libros de literatura, bien bonitos, libros de inglés, bolivianos, ingleses, rusos, alemanes. Y después ya sustituyeron, un padre se fue y lo dejó a la compañía de Jesús, eran jesuitas. Ahí conocí a un cura jesuita que era doctor de filosofía y eso me dijo, yo pago tus estudios porque él trabajaba en la católica, no trabajaba. Y me dijo, vas a estudiar, voy a pagar tu pensión y tu domicilio. Tú te ganas para los libros y tu ropa. Entonces, mensualmente yo tenía que rendir. Yo estudié en Sucre, en la Universidad de San Francisco. Ya le comencé a ser ayudante, ya comencé a ser profesor. Precisamente yo comencé con esta lista. Me dijeron, aquí está, no hizo, tan bueno, ya has terminado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir o te vas a quedar? Me voy a ir porque mi familia está en Cochabamba. Te doy una semana, jefe de departamento, te doy una semana para que lo pienses. Queremos promocionar gente y entonces tú vas a ser, serías jefe de trabajos prácticos de física 1. Tienes una semana para pensarlo, pero no quiero que lo tomes a medio semestre, que vaya. No es para continuar. Me hizo pensar, ¿quién me ofrece trabajo así de entrada? Pero estuve pensando una semana. Al cabo de una semana ya tenía que dar mi visto bueno, decir, bueno, sí, he decidido quedar. Muy bien. Entonces la presentaba mi nombre al consejo facultativo, me conocían como ayudante, entonces me aceptaron y comencé a después de lo que iba avanzando ya me dieron materias teóricas, me mandaron a de todo un poco. De ahí por examen de competencia vine a la Cochabamba porque mi hermano estaba aquí, él estaba en medicina. Y así, pero es a estudiar constantemente, ¿no? Yo eso es lo que aprendí cuando me becaron a Bélgica. No, su vida estaba acostumbrada a estudiar, pero mi problema era, estaba hablando castellano, tenía apuntes en francés, tenía artículos científicos en inglés, oh, tenía que pasar de un idioma a otro, de un idioma a otro, hay que saber bien el inglés. Eso es para ellos segundo idioma. Persona que ha pisado la universidad se sobreentiende que sabe inglés. Y lo más triste de nosotros es que ni el quechua, ¿saben?
cuando vas a otro, yo estuve en una ciudad universitaria donde escuchabas alemán, ruso, chino, árabe, inglés, los de la India hablaban inglés. O sea, en la calle, que es en la ciudad universitaria, pues son calles también, pero cerradas, donde no hay movimiento de movilidad, ¿no? Con banco, con cine, con terminal, todo. Hablaban diferentes idiomas. Yo veía chicas bonitas de Marruecos, de Túnez, de la India, con su vestimenta. Era el idioma. Sabías el idioma, podías hablar bien. Si no, con los franceses tenías que batir. O el inglés. Cuando había examen me decía, bueno, no está pudiendo francés, no puedo, alguna palabra se me iba en francés. Inglés. Había que hablar inglés. No me tenía que aplazar porque el examen era oral y escrito para la maestría, ¿no? Después de maestría, recién pasé a doctorado. Así es interesante, es lindo conocer Roma, conocer Londres, conocer Amsterdam, Venecia, conocer Gotemburgo, diferentes países. Es bonito en vacaciones. Se va por unos 5 días, una semana, y la escritura yo me ahorraba y trabajaba también, porque hay trabajo hasta las 4. La universidad es la que controla los contratos. Y yo veía ahí era en esa época, ¿no? Marrocanos de Marruecos, tunecinos, hacían su doctorado, pero trabajaban en la tarde en un bar, limpiando mesas o atendiendo. Papas fritas era el almuerzo con unas mayonesas, que son, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Te invito a almorzar, me dije, me da un plato de papas fritas con mayonesa y otros tienen otros tipos de cremas. Así pues, ¿qué hora es? Bueno, eh, miren, hemos hecho una pequeña introducción, diríamos, de las variables. Eso ya no tenemos que dudar de las variables. La estadística trabaja con variables discretas y continuas. Ahora ya viene lo más importante. Nosotros tenemos que aprender las variables muestrales. ¿Cómo va nuestro estudio, por ejemplo? Aprendemos las variables. Muy bien. Después, técnicas de muestreo. Eso va a ser trabajo de investigación. Muestreo quiere decir aplicar una técnica de cómo tener una muestra. Y eso en el principio les mostré algunos libros. Hay libros, hay especialistas en muestreo, ¿no? Por ejemplo, sin ir lejos, en biología, no sé si han visto, hay un doctor, uno medio choco, alto, corpulento. Él hizo muestreo de, a ver, ¿cómo se llama? Murciélago. Estaba haciendo un estudio, trabajo de investigación de murciélagos y tenía que muestrear para generalizar las características que esté estudiando. Tenía que hacer una muestra aleatoria de murciélagos, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, ustedes, para muestrear, por ejemplo, el cemento, si quiero verificar si es bueno o malo el cemento, o las láminas de tubería que utilizan los de bicicleta. Yo tengo que hacer un muestreo aleatorio, tengo que sacar
sacar un pedacito a estudiar sus propiedades físico-químicas, pero antes tengo que hacer una muestra representativa de esas láminas. ¿Listo? Entonces, en estadística es importante eh, generar muestras. Esto yo puedo hacer un muestreo de, a ver, de los gases de contaminación de los autos. Pues, aleatoriamente tengo que buscar en el día, puedo buscar el día, momentos más de tráfico saturado, mediodía, en la mañana, etcétera. A lo largo del día puedo hacer el seguimiento, ¿no? En muchos momentos para el análisis generamos una muestra. Si queremos generalizar, la muestra tiene que ser representativa para toda la población. Es decir, todos tienen la misma probabilidad de formar parte cuando hablamos de estatura, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, me llega por decir harina de soya, digamos, soya, me llega una bolsa, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es cuartear, formar, homogenizar, sacar la cuarta parte, mezclar otra cuarta parte, y así al final me quedo con una pequeña parte. Eso es trabajar aleatoriamente, que va a ser representativo, suponiendo que los me están mandando, ¿no? Una harina de soya que es representativa de todo lo que han producido. Por eso es que, por ejemplo, en la fábrica de cemento, para ver la composición de la mezcla, del blending, constantemente están midiendo el contenido de carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, la piedra caliza, decimos, ¿no? Están cada cierto tiempo están haciendo la medición para ver en qué composición están entrando para corregir, porque tienen un rango, ¿no?, de variación. Entonces tiene que indicar que aumente, va más caliza, piedra caliza, o menos, etc. Y así, los japoneses, como hemos dicho en algún momento, los japoneses durante la línea del proceso de producción tienen control de calidad estadístico, de tal manera que su auto termina y es de calidad. Pero antes hay controles intermedios para no botar el auto, ¿no? Como por decir el manaco al último momento, o algún zapatero, que hay muchos que producen ahora calzado boliviano, al último momento ven que ha salido mal, ¿no?, veces, pero otros antes. Dice, aquí hay una falla, hay que corregirlo. Antes están corrigiendo de tal manera que el producto final es bueno. Entonces eso es necesario, diríamos, control de calidad en la cadena productiva de cualquier proceso. Y los japoneses han avanzado mucho en ese aspecto. Mucho, mucho, mucho. Y bueno, ellos hacen control de calidad en todos, ¿no? Los deportivos, todos, en todos. Entonces eso es importante, digamos, un control estadístico de calidad. Y entonces nosotros hemos visto las variables, vamos a ver un poquito sobre las variables muestrales. Por ejemplo, cuando yo tengo ya el subconjunto, generalmente voy a trabajar sobre el subconjunto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo puedo obtener la media. Entonces, la media es un estadístico o estadígrafo, es una variable la media. Es una variable aleatoria porque he escogido la subconjunto al azar. Entonces, la variable que obtengo es al azar.
los que componen el subconjunto es al azar. Por eso se llama variable aleatoria. Y aleatoria lo entendemos como sinónimo, no es el término perfecto, pero de azar, fortuito. Y también como medida, como han visto en estadística, medidas de centralización y medidas de dispersión. Lo mismo en las muestras, que puedo tener variables de centralización como la media o el promedio, la mediana, la moda, los que más se utilizan, y como medidas de dispersión, la varianza. Eso sí, la varianza se va a utilizar mucho. Y entonces la muestra, las variables muestrales, tengo que diferenciar en muestras grandes y en muestras pequeñas. Voy a tener variables en muestras grandes, variables en muestras pequeñas. Voy a tener variables estadísticas que van a relacionar, se van a relacionar con las variables muestrales de variables en muestras grandes. Por ejemplo, ustedes ya han visto la distribución normal estandarizada, la variable estandarizada Z. Esa es la variable de las muestras grandes. Y de las muestras pequeñas tenemos otras variables, como la variable t-student, t cuadrado, f. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener algunas características de estas variables y se profundiza, se hace una estadística matemática. Es decir, cómo varía t, cómo varía chi, cómo varía f. ¿Cuál es su función matemática? Eso está en función de la función gamma, que utiliza bastante, o sea, son muy complejas sus integrales que tenemos. Pero entonces vamos a entrar al capítulo primero, y como para tener una idea de las técnicas de muestreo, vamos a considerar un trabajo de investigación que se va a llamar muestreo. Ustedes entran a internet, tienen miles de artículos y hay ejemplos completos de trabajo para esta parte. Entonces vamos a comenzar con muestreo. Vamos a decir muestreo. Vamos a hacer una pequeña introducción porque esto es grande, un libro. Muestreo y variables muestrales. Variables muestrales. Muestreo. ¿Qué es lo que quiere? Muestreo, trabajo, investigación. Trabajo de investigación. ¿Qué es lo que va? Lo más importante, vamos, investigación. Para tener una idea. Tipos de muestreo. Entonces, queremos saber tipos de muestreo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar muestreo, tienen que definir, saber bien, muestreo probabilístico. De sus definiciones, ¿no?
¿no? Muestreo dirigido. Dirigido quiere decir que aquí no probabilista. Entonces, C, ventajas de, a ver aquí todavía. Vamos a entrar a DC, tipos, y muestreo probabilístico. Tipos de muestreo probabilístico. A ver. Aquí van a describir unos 5, los más utilizados. Sus definiciones. Y algunos ejemplos, o sea, ¿dónde puedo utilizar? ¿No? ¿Cuándo utilizar? Tienen muchísimos tipos de muestreo probabilístico, ¿no? Como decir, a ver, yo les doy un ejemplo. Muestreo simple. Es un muestreo simple. Y 2, ¿cuándo utilizo el muestreo sistemático? Y 3, muestreo estratificado. Estratificado quiere decir que lo subdivido la población en estratos. Por ejemplo, Cochabamba dicen, ¿no? La zona norte, la zona central, la zona sur, la este, la oeste, ¿no? Por ejemplo, algo bien claro, nítido, creo que es en Chile. Chile, un amigo de Santiago estaba haciendo su doctorado en ingeniería industrial, me decía que había una diferencia grande entre la gente que vivía en el norte y en el sur de Santiago. Los del sur eran pobres, los del norte eran de poder económico, ¿no? Que había una rivalidad, diríamos, ¿no? O sea, se presentan así estratos, ¿no? Y conglomerados, cosa y 4, muestreo por conglomerado. Esto por lo menos estas. Hay multietápico también, bietápico, tal vez eso más. Muestreo bietápico. Este conglomerado es como si, por ejemplo, La Paz. La Paz se dice que es una ciudad cosmopolita porque hay de todas las regiones, de todas las regiones. Y Cochabamba también en otro. Hay hondureños, potosinos, hay de todos los rincones, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, yo veía esto en Holanda, en Ámsterdam, y es cosmopolita.
historias, vecinos, negros, cabello teñido de verde, con ropa anaranjada, totalmente verde, ¿no? O sea, como decimos, estrambótico, pero era su forma de estar. Y en la mesa podía estar, qué sé yo, uno de la India, un africano, un árabe, un holandés. O sea, no se hacían problemas. O sea, es tan cosmopolita que no hay, ¿cómo llamamos esto? No hay racismo, no hay racismo. Yo sí veía racismo un poco notorio en Alemania, en, ¿cómo es? En Francia, en París, ¿no? Porque yo cuando fui en tren hasta Gotemburgo de Suecia, porque había una amiga boliviana casada con un vikingo, y ese vikingo, ese amigo, pues se murió, y me invitó, y era contador, tenía en su oficina unos 20 contadores, y él era el jefe, y me mandó su tarjeta. Cuando te pregunte dónde estás yendo, vos su tarjeta, ¿no? O sea, por conocer yo me iba por tren, y era lo más barato. Y cuando era una isla, eh, Dinamarca, son rodeadas de islas, entonces el tren para entrar a Ferrier había su compuerta y en la parte baja tenía riel. O sea, todo el tren se entraba. Y hay una hora de transporte, otra de salida para continuar su viaje por tierra firme. Y en la ida, a mí me han dicho que no se necesitaba visa de, ¿cómo se dice? Visa de paso por Dinamarca. En Dinamarca me bajaron, con mi esposa estábamos, pues me gané una beca familiar, era mi esposa y yo nomás. El COVID se llevó a mi esposa, me quedé solitario y nos hicieron volver a Alemania. Entonces nos dijeron, en Alemania hay que subir a un barco y seguir el viaje. Entonces nos compraba boletos, nos teníamos, porque nuestro boleto era directo desde Bruselas hasta Gotemburgo, ¿no? Y entonces hemos subido a un barco con unas mangas largas para control extranjero. Entré a un barco de lujo. Yo dije, hasta al frente, me voy a unas horas, 5 horas. Un barco de lujo y uno de los que viajaba en un camarote. Me dice, y los turistas que van, estamos juntitos. Me dice, esto es para tu amiga, me dice. Sacó como decir, un colchón. De la litera con algo blanco, ¿no? Ahí se echó y se puso a dormir y no había cuando llegar. Y hemos partido a las 11 de la noche y hemos llegado a las 5 de la mañana al sur de Suecia. De ahí para continuar no había tren, había que ir en flota cierta parte, después subir al tren. Agarro, yo me subo al tren, como yo no soy sueco, ¿sabes? Me subo ¿cómo se llama esto? Al coche de los fumadores. Después al otro momento me paso a otro coche. Era de los perros, o sea, gente que va con su perro. O sea, sí habían tenido divisiones. O sea, es interesante salir de Cado. Yo más por pasear, conocer otras culturas. Y me querían hacer quedar, pero mi mamá estaba viva todavía y tuve que venir. Es muy bonito.
tengo bonitos recuerdos y ya queda como sueño nomás. Ya estoy desfasado en lo que he investigado también. Muy bien, ¿qué hora es? Ya, nos iremos. Nos quedaremos ahí. Entonces, esto como tarea. Aquí faltaría CD, ventajas de muestrear. Ventajas del muestreo. De un ejemplo. Un ejemplo, usted lo resume. Un ejemplo de muestreo. Puede ser que se haya encontrado un sistemático aquí. Ustedes lo resumen, ven, lo utiliza de esta forma, cómo calculan. Porque cuando dice por conglomerados, quiere decir que todo está mezclado. Puede ser muestra por conglomerados la zona norte, la zona sur, la zona... ¿Por qué? Porque está mezclado. Se encuentro ahí de todos lados. O sea, como decir, pobres, ricos, medianos, regulares. Este certificado es cuando está, como decir, carrera de sistema, carrera de ingeniería química. Sería técnica diferente a la exigencia y a la variante, etcétera, ¿no? Para separarla, subdividir la población. ¿No? Y después en el ejemplo, por favor, en cada uno, si dice simple, sirve para en el sorteo de lotería, así lo mencionan, más dónde se utiliza, para tener una idea, ponen ejemplo en tal cosa, tal, lo mismo, pero uno lo describe en completo. ¿Listo? Eso no, de aquí a ver, hoy es, cuando decimos para él, hoy es 14, a fin de mes, 10. Para fin de mes, para lunes 26, no, 25, lunes 25, ¿listo? Y que yo pregunte, o sepamos, cuando digo por conglomerados, sepamos aquí nos referimos, cómo calculamos, las cosas generales, ¿no? Entonces, crear tarea, fíjense que vale 20 puntos, 20 puntos, sobre 20 puntos, porque es virtual. 25 a la 9. 9, 5, 11, creo. Creo. Muy bien, muchachos, nos iremos a seguir haciendo la tarea. A ver, voy a averiguar esto de los ayudantes. No está bien. Están fallando los ayudantes. En las tres estadísticas están fallando. Entonces, hasta luego. Hasta luego.